Hola, sean bienvenidos a una nueva cápsula de reflexiones jurídicas de su servidor y amigo maestro en Derecho Jorge Sandoval Romero. Hoy vamos a hablar de un tema que causa mucha polémica dentro del foro jurídico, como es el hecho de llevar a cabo los procedimientos de inmatriculación judicial y las informaciones de dominio. Muchas de las veces nosotros como abogados no cumplimos en forma completa la interpretación de la normatividad, aun cuando pueda pensarse que le corresponde a la autoridad llevar a cabo esa función. También nosotros como estudiosos del derecho nos corresponde la interpretación de la norma. ¿A qué me quiero referir con esta reflexión? Me refiero precisamente al hecho de que no debemos tomar en consideración la literalidad o el sentido gramatical de la norma, y precisamente lo trae como consecuencia la información de dominio, porque se dice en las sentencias que al haberse justificada la posesión en calidad o con las características de la usucapión, te conviertes en propietario. Eso es lo que causa la confusión. Obviamente, la finalidad de una información de dominio es que se inscriba en el registro público, lo mismo que una cuestión de inmatriculación judicial. Pero aquí es donde vamos a poner la cuestión de debate. Ni la sentencia de información de dominio ni la sentencia de inmatriculación judicial son títulos de propiedad. Única y exclusivamente se está justificando la posesión sobre un bien inmueble, nada más. Y posteriormente se tendrá que llevar a cabo la consumación de la usucapión. Voy a ser más explícito. En el caso particular de la información de dominio y de la inmatriculación, no se tienen antecedentes registrales sobre el bien inmueble que se está poseyendo. Luego entonces, el Código de Procedimientos Civiles exige ciertos requisitos para justificar esa posesión, como una causa generada a la posesión, el que no pertenezca a un ejido, el que se llame a los demás colindantes, el que se llame a la autoridad municipal, el que se cuente con una boleta predial para justificar efectivamente esa posesión. En ambos casos, esta causa generadora de la posesión, en forma objetiva, se va a tener que justificar con un contrato que justifique el carácter de propietario. Puede ser compraventa, puede ser permuta, puede ser en un momento dado un contrato de donación. Ahora bien, al no tener antecedentes registrales esta posesión, necesitas darle publicidad para que terceras personas tengan conocimiento de que tú estás ocupando el espacio territorial de un bien inmueble. Por ello es necesario que se hagan todos estos trámites y se dé publicidad a esa posesión. Aclaro y preciso, posesión, porque este acto jurídico que se celebra de contrato de compraventa, de donación o de permuta, únicamente va a tener el carácter privado. El artículo 7.259 del Código Civil nos permite y es el sustento de la existencia de los actos de carácter privado. Un contrato privado de compraventa, claro que tiene efectos y únicamente surte efectos entre las partes, no así frente a terceros, porque tendríamos que irnos al capítulo de compraventa en donde nos dice que la venta de bienes inmuebles se necesita la formalidad de que se haga en escritura pública y como consecuencia que se inscriba en el registro público. En este caso particular, al no existir o no estar antecedentes registrales o una secuela registral, necesitamos que exista en la vida jurídica a través de qué? De la inscripción que se haga en el Instituto de la Función Registral. Luego entonces, estas sentencias no te dan el carácter de propietario, únicamente están legitimando esa posesión y es a partir de ahí cuando debemos contar el plazo para poder llevar a cabo la consumación de la usucapión, porque es ahí cuando estamos dando una certeza al acto jurídico que estamos celebrando y por el cual estamos llevando a cabo esta publicidad en cuanto a la posesión del bien inmueble. Por ello, reitero, por ejemplo, si alguien invade el bien inmueble que tienes, no vas a poder ejercitar una acción reivindicatoria, porque lo que tienes es un título posesorio y no un título de propiedad. Entonces, tendremos que analizar y ver cuál es el mejor título que tienes para poseer el bien inmueble. Luego entonces, reitero, si bien es cierto que la información de dominio, aquí lo único que le vas a dar certeza es a tu contrato de compra-venta o acto que justifica el dominio.
y en la inmatriculación judicial vas a dar publicidad a esa posesión y darle existencia a través de su inscripción en el registro público o Instituto de la Función Registral. Por ello es necesario que se distinga que el hecho de que tengas tú una sentencia de inmatriculación, una sentencia de información de dominio, no significa que tengas un título de propiedad. Y que aun cuando el Código de Procedimientos Civiles pueda decir que tengas o reúna los requisitos para usucapir, no significa que tenga los mismos efectos de un procedimiento de usucapión. Luego entonces, en este caso particular, por eso existe el procedimiento de consumación de usucapión, porque va a estar inscrita a nombre del titular que ha poseído por los 5 años el bien inmueble. Luego entonces puede darse el caso de que tú en el devenir del tiempo transmitas el dominio a un tercero. En este caso particular, obviamente este tercero no te podrá demandar a ti la usucapión. Por ejemplo, vamos a suponer que Juan Pérez me vende a mí el bien inmueble y yo en un momento dado promuevo las diligencias de inmatriculación o de información de dominio. A los 3 años, Jorge Sandoval vende el inmueble a un tercero, a Pedro Rodríguez, ¿no? Y entonces, Pedro Rodríguez tiene que esperarse 2 años más para poder consumar la usucapión. Pero aquí viene una cuestión interesante. El bien inmueble está inscrito a nombre de Jorge Sandoval. Y entonces, la pregunta es, ¿puede hacer la consumación de usucapión Pedro Rodríguez demandando en vía de controversia a Jorge Sandoval, o va a tener que hacer la consumación de usucapión? La pregunta, más bien la respuesta, es que tiene que hacer la consumación de usucapión y no un procedimiento de usucapión. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Jorge Sandoval sí llevó a cabo la inscripción de su posesión ante el Instituto de la Función Registral, pero no tenía el carácter de propietario. Únicamente tenía un título justificativo de su posesión y que Pedro Rodríguez, a quien yo le transmití el dominio, únicamente tiene que esperarse 2 años y hacer suya la posesión que Jorge Sandoval ya tenía para que se consuma la usucapión y pueda considerarse Pedro Rodríguez dueño del inmueble, propietario. Y la sentencia que se dicte va a ser su título de propiedad. Luego entonces, en este caso particular, reitero, tanto las sentencias de inmatriculación judicial como de información de dominio no son títulos de propiedad, sino títulos de posesión que están legitimando la misma y por lo tanto tendrían que ejercitar en caso de invasión una acción plenaria de posesión. Espero ser lo bastante explícito y como siempre quedo a sus órdenes en el capítulo de preguntas y respuestas que tienen abajo a efecto de que pueda responder todas sus inquietudes. Muchas gracias.